Vamos a iniciar nuestra sesión número 8 de capacitación. Muy bienvenidos todos ustedes. Mi nombre es Carlos Gasden, para los que no me ubiquen. Soy el presidente de la Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables. Y la sesión de hoy tiene que ver con el acuerdo, el compromiso del Acuerdo Nacional de Municipios por la Economía Circular y la Confiabilidad, el compromiso número 6, que es Observatorios Ciudadanos Integrales para la Economía Circular y la Confiabilidad. Entonces, bueno, ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Durante esta hora estoy transmitiendo justo desde Cuatro Ciénegas, Coahuila, porque mañana firmaremos el acuerdo nacional desde Cuatro Ciénegas y desde Matamoros, Coahuila, quienes son los dos municipios que acordaron, entre ellos dos, celebrar esta firma del acuerdo desde este lugar bellísimo, pueblo mágico y además reserva de la biosfera casi, si no es que ya lo es, no sé el estatus, pero de este lugar privilegiado que es Cuatro Ciénegas, un lugar eh, con especies endémicas, que fue fondo del mar en alguna ocasión, que hoy es un sitio único en materia de conservación de la naturaleza. Mañana tendremos la firma y bueno, me encuentro desde Cuatro Ciénegas trabajando con ustedes el día de hoy. Entonces, el tema de hoy va a ser observatorios ciudadanos integrales. Y, y esto tiene que ver justamente, y voy a leer textualmente lo que dice el Acuerdo Nacional de Municipios por la Economía Circular y la Confiabilidad. Aquí lo tengo, ¿sí? Dice en su punto 6, impulsar desde la sociedad civil y las universidades y los sectores productivos y de servicios la conformación de observatorios de economías circulares y confiabilidad. Le hemos puesto ECOS. ECO. O sea, además de que coincide como siglas, economía circular y confiabilidad, además tiene un significado. Es un eco de la sociedad civil local para que observen, cuiden y vigilen de manera independiente, más allá de los límites temporales de una administración, la implementación de este acuerdo, evalúen el desempeño de los actores públicos y privados y contribuyan a construir confianza ciudadana a través del monitoreo y la transparencia integral. Un largo plazo bien estructurado es el mejor regalo que se le puede hacer a una sociedad. Y bueno, ese es el tema que trataremos hoy y pues con toda la disposición de aprovechar al máximo nuestro tiempo. Voy a compartir un video de algo que igual algunos de ustedes ya conocen, que es un video que se desarrolló en Bogotá con la Veeduría Distrital de Bogotá en 2013-2014, donde en una ciudad de 8,5 millones de habitantes desarrollamos durante año y medio aproximadamente 21 observatorios ciudadanos integrales, 20 referidos a cada uno de los gobiernos locales de la ciudad de Bogotá. Son 20. Y uno que agrupaba a los otros, a todos los 20 y que tenía que ver justamente con el poder presentar unificado la información de toda una ciudad y que fue impulsado por la Veeduría Distrital de Bogotá. Voy a compartir mi pantalla, espero que lo podamos transmitir correctamente.
¿Cuántas veces criticamos la movilidad, la salud o la educación en Bogotá sin mencionar otros sectores? Ahora le pregunto a usted. ¿A mí? Sí, a usted. ¿Ha pensado alguna vez que puede hacer algo por Bogotá? Yo no trabajo con el gobierno, soy una ciudadana. Precisamente, el papel de la ciudadanía es el de cuidar y valorar lo público. ¿Y cómo se hace? Le voy a presentar el ISO 18091, la primera norma de calidad para gobiernos confiables que trabaja con 39 indicadores relacionados con temas indispensables para cualquier persona. Por ejemplo, separación, reutilización y reciclaje de residuos sólidos urbanos. Atención de niñas y niños. Ampliación, mejoramiento y conservación de la infraestructura vial. Garantía de acceso a la información pública. ¿Quiere saber cómo está su localidad en estos y otros temas que mejoran su calidad de vida? Sí, sería bueno saber qué acciones ejecuta la administración y en qué se invierte el dinero de mis impuestos. Para ello, puede pertenecer a un observatorio ciudadano y hacer un acompañamiento al gobierno local en el tema de mayor interés para usted, bien sea económico, de gobierno, social o ambiental. ¿Qué es un observatorio ciudadano? Es un espacio de participación y articulación donde confluyen los ciudadanos con el fin de entender, diagnosticar y evaluar las acciones del gobierno en la localidad. ¿Y cómo lo hacen? El ISO 18091 cuenta con un sistema de diagnóstico compuesto por 39 indicadores. Estos indicadores permiten a las personas que conforman los observatorios ciudadanos hacer un seguimiento a la gestión administrativa local y dar señales de alerta cuando un proceso está fallando. ¿Qué señales? Le pongo un ejemplo relacionado con las basuras. La administración local entrega evidencias que demuestran que cumple con la recolección de residuos sólidos y su disposición final. Sin embargo, un ciudadano podría evidenciar la existencia de basuras en el río. Puede que no sea competencia del gobierno local solucionar este problema, pero sí es de su incumbencia gestionar acciones ante la institución competente del nivel distrital. ¿Cuál es mi rol como ciudadana en este proceso? El Observatorio Ciudadano Local presenta un informe con las señales de alerta que son los colores del semáforo. Cuando un proceso tiene resultados de calidad mínimos aceptables en la localidad, la ciudadanía lo pinta de verde, que significa que va bien y lo puede mejorar. Si la ciudadanía lo tiñe de amarillo, quiere decir que las prácticas locales están por debajo de lo aceptable y es necesario que el gobierno local haga ajustes. Si la alerta es roja, hay que prestarle atención de urgencia, pues se trata de prácticas no aceptables en la localidad. De esta manera, el gobierno local hace una rendición permanente de cuentas y la ciudadanía hace un seguimiento en tiempo real a la gestión de la administración local. Los observatorios ciudadanos pueden evitar que se malgasten los dineros públicos por mala ejecución o se desvíe su destino. Vale la pena cuidar lo público. Participa en el observatorio ciudadano de tu localidad. Actívate por Bogotá. Muy bien. Esto que vimos es un video que ya tiene algunos años, pero que ha sido una de las mejores expresiones de lo que es un observatorio hecho con caricaturas, y que lo hizo la Veeduría Distrital de Bogotá, conforme ellos lo entendieron, después de trabajar con nosotros durante cerca de año y medio. Hemos hecho ya más de 45 observatorios ciudadanos en el mundo, en Argentina, con los consejos ciudadanos, en Colombia, en particular en Bogotá, en Perú, en Botsuana, en África, y desde luego en México. Y hemos aprendido algunas cosas desde el primero que iniciamos en León en 2010. Les puedo decir que los observatorios ciudadanos tienen un 95% de sobrevivencia desde el primero que hicimos. Y la mejor muestra la tenemos en el Observatorio Ciudadano de Los Cabos, que aquí está su presidenta, Margarita Díaz.
Después le voy a pedir a Margarita que nos platique un poquito del observatorio. Pero el punto aquí es explicar cómo es que los observatorios ciudadanos entusiasmen a los ciudadanos a continuar y sobre todo a poder, como institución ciudadana, lograr pasar la estafeta entre generaciones, entre ciudadanos, y que continúe un mismo espíritu. El elemento central de explicación es que no es un observatorio ciudadano cualquiera, es un observatorio ciudadano integral y que utiliza además un estándar, el estándar ISO 18091, que además es componente también del Acuerdo Nacional de Municipios por la Economía Circular y la Confiabilidad. Bueno, de la ISO 18091 hemos hablado ya, pero vale la pena recordar algunos elementos. Compartiré mi pantalla en un momento para que veamos un poco lo que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Sí se ve. Perfecto. Bueno, esto tiene un antecedente que ya hemos visto en otras de las sesiones y todas las sesiones están disponibles para ustedes. Tiene que ver justamente con el Tribunal de las Aguas de Valencia. Sí se acuerdan, ¿verdad? De las primeras sesiones que tuvimos. Y luego, estas distintas formas de ver la economía desde varios premios Nobel de Economía, como es Elinor Ostrom, como es Douglas North, en fin, varios premios Nobel de Economía que hemos recorrido para entender cómo la economía tiene elementos muy importantes de entenderse para construir el bien colectivo. Y un bien colectivo que hoy pasa necesariamente por la sostenibilidad. Y la sostenibilidad, de manera particular, por la economía circular. Pero la economía circular pura nos lleva justamente a encontrar un modelo económico. Pero aquí hay un elemento que es componente de lo económico, pero que va mucho más allá de la economía y que tiene que ver con la construcción del bien común y que tiene que ver con eliminar al free rider. El free rider, las condiciones que permiten el free rider que todos traemos dentro y que es este elemento que distorsiona el bien común. ¿Por qué? Porque yo, en lugar de buscar el bien colectivo para lograr mi bien individual, busco mi bien individual pasando sobre el bien colectivo. Y bueno, una de las grandes lecciones de este proceso es que para la optimización del beneficio individual requiere forzosamente pasar por la optimización del beneficio colectivo. Y eso implica toda una filosofía que tiene que ver con las personas y la sociedad como sujetos de desarrollo. Y bueno, pues esto implica necesariamente elementos de participación ciudadana que ya hemos trabajado. Luis Fernando Fernández en una de las sesiones anteriores y también está grabado, ya nos trató elementos centrales de participación ciudadana. Pero yo quisiera que entráramos ya a algunos elementos mayores. Aquí van a ver ustedes algunos observatorios, esta información la compartiremos con ustedes y les permitirá ver, cuando tengan un poco más de tiempo, algunos videos interesantes que les permitirán ahondar en el tema de lo que significa un observatorio ciudadano integral. Y aquí algunos otros videos que también vale la pena que observen, escuchen, porque
Esto es un elemento de cómo construir instituciones. Les recuerdo el último premio Nobel de Economía que se dio al doctor Robinson y al doctor Acemoglu, 2024, nos dice que en la construcción de instituciones radica el éxito de los países. Pero no es cualquier institución. Instituciones de la sociedad civil que permitan cuidar lo público. Cuidar lo público. Voy a esto. Bajo esta lógica, la participación ciudadana es un proceso a través de la cual distintos sujetos sociales y colectivos, en función de sus respectivos intereses y de la lectura que hacen de su entorno, intervienen en la marcha de los asuntos colectivos con el fin de mantener, reformar o transformar el orden social y político. Se distinguen tres funciones de la participación ciudadana. Uno, otorgar legitimidad al gobierno. Eso se llama gobernanza y tiene que ver con el papel de legitimidad. Segundo, promover una cultura democrática, es decir, una manera de hacer las cosas, eso es cultura, que nos permita justamente una interacción de iguales, donde todos tenemos los mismos derechos. Y tercero, hacer más eficaces las decisiones y la gestión pública. Esto es, construir políticas públicas que funcionen. Entonces, bajo esta lógica, hemos encontrado y nosotros diseñamos esta escalera de participación ciudadana. No, a ver, déjenme dar un elemento que a lo mejor nos va a permitir entenderlo mejor y que nos permitirá distinguir todo lo que tiene que ver con este modelo de participación ciudadana. Déjenme dejar compartir. Bien, quiero explicar esto directamente. No hay población que participe y una que no participe. Todos participamos. Ese es la primera elemento de explicación en este sentido. Todos participamos. El modo de participar es lo que hace la diferencia. ¿Y por qué digo que todos participamos? Oye, ¿participa un enfermo o una persona mayor? Claro que participa. Requiere alimentos, requiere cuidados, requiere por lo menos una cama, requiere un espacio, requiere servicios. Oye, ¿y cómo participa? Pues participa pasivamente recibiendo todos esos beneficios. Oye, pero hay personas sanas que participan pasivamente, sí, la mayoría. En México se calcula que solamente participan activamente un 5% de la población, de manera permanente. Es verdad que cuando ha habido un terremoto, de repente participa posiblemente el 70% de la población. Se activa, se pone a hacer tareas. Pero esa actividad posiblemente dure un par de días o tal vez, en el mejor de los casos, una semana. Pero luego, ¿qué sucede? La gente deja de participar activamente y pasa a participar pasivamente. Oye, ¿participa? Claro que participa. Participa del espacio público, participa del agua, participa del oxígeno, participa de los recursos naturales.
participa de la obra pública, participa de todos los servicios públicos que tiene acceso. Y además participa pasivamente de un gobierno que, tomando la actitud de participación o la cultura imperante, va a condicionar su desempeño para conservar y ganar el poder, que ese es el elemento central y el fin de cualquier partido político. Entonces, depende de cómo sean los ciudadanos, es cómo vamos a construir una cultura democrática. Pero eso tiene que ver con un modo de participar. El planteamiento es todos participamos. La manera de participar es lo que lo hace diferente. Y déjenme volver a compartir mi pantalla en este diagrama. Ustedes ven aquí una escalera. Bueno, lo que tenemos aquí es una manera de participar activamente en un primer nivel, que es la base de esta escalera. Y es cuando nos quejamos. Cuando participamos con una queja, ya es una participación activa, pero es un primer nivel. Es una participación activa en la producción de quejas. Las quejas son buenas, son importantísimas, pero no son un nivel suficiente de participación. ¿Cuál es el segundo nivel de participación? Una participación activa en reflexiones y propuestas. Es cuando, además de quejarme, empiezo a reflexionar sobre qué es lo que produce la queja, de dónde viene y cómo se me ocurre que esto podría ser diferente. ¿Eso se da en la sociedad? Sí, es una participación activa, pero que se queda en reflexiones y propuestas. Esos dos niveles de sociedad, de participación activa, ¿sirven? Sí, sí sirven, pero no son muy útiles en la construcción de un observatorio ciudadano. Son primeros pasos, pero necesitamos el tercer nivel para que un observatorio ciudadano funcione. Y es decir, cuando tenemos una participación activa en soluciones inmediatas. ¿Qué significa eso? Significa que empiezo a poner el cuerpo, no nada más las ideas. Poner el cuerpo, para mí, significa hacer algo, moverme, que sucedan cosas distintas y que yo me convierta no nada más en parte de la queja o de la solución teórica, sino ser parte de la solución práctica. O sea, empiezo a hacer algo por mi comunidad. Ese es el tercer nivel y ese es el nivel mínimo para participar en un observatorio ciudadano integral. ¿Todos los ciudadanos pueden participar en un observatorio ciudadano integral? Sí, pero no todos están capacitados para poder ser miembros en pleno derecho. ¿Por qué? Porque yo necesito que haya una participación activa en soluciones inmediatas, que estén dispuestos a dedicar un poco o un mucho de tiempo, que puedan dedicar su esfuerzo, su energía, sus elementos constructivos de aportar al bien colectivo. Sin embargo, este no es el nivel absoluto, hay otros niveles. Y es cuando yo paso a un cuarto nivel y tengo una participación activa en soluciones estratégicas. Es decir, cuando empiezo a pensar mucho más allá del problema inmediato ante el cual me encuentro. Y finalmente, cuando tengo el quinto nivel de participación ciudadana en estos esquemas, es cuando tengo una participación activa en mejores prácticas. Es decir, cuando me empiezo a imaginar lo que significa diseñar el futuro. Y ese diseño del futuro implica entender
dónde estoy, a dónde me dirijo y además ayudar a concentrar la energía de varios, y eso ya es una mejor práctica, para construir el bien colectivo. Entonces, bajo este esquema, un observatorio ciudadano difunde la participación de los ciudadanos con el gobierno en cada uno de los niveles y el estudio e implementación de medidas. Verifica y analiza también la cantidad y calidad de la participación activa entre el gobierno y los ciudadanos. Bien, teniendo esto como base, los observatorios ciudadanos están contemplados dentro de la ISO. Por un lado, son parte del anexo C de la ISO 18091. Esto hace que sean los ciudadanos quienes califiquen el desempeño de su gobierno, pero no cualquier ciudadano. O sea, claro, cualquiera puede calificar el desempeño de su gobierno, pero hacerlo de manera integral, tratando de entender cómo está siendo la cultura democrática del entorno, tanto del gobierno como de los ciudadanos, implica un cierto nivel de involucramiento colectivo que nos permite construir una institución, llámese como se llame, que nos permita reunir las condiciones de un observatorio ciudadano integral. Y como herramienta muy útil es este mapa de la ISO 18091 que nos permite evaluar políticas públicas. Y esas políticas públicas es aquello que no puede ser que no ocurra en una sociedad. Así, ¿eh? No puede ser que no ocurra. Dos negativas que son una afirmación contundente, la afirmación más fuerte que podemos hacer. Lo que no puede ser que no exista es una afirmación contundente de que necesitamos eso. Vamos a ver cómo está. Recordamos algo que ya habíamos visto. La ISO 18091 es una norma mexicana, pero también es una iniciativa de la ISO que sirve para 169 países en el mundo. Que además sabemos, 57 países la han adoptado como norma nacional, como siendo una iniciativa de México. Sirve para evaluar y para apoyar la gestión de la calidad en los gobiernos locales. Trabaja sobre un enfoque de mínimos, ya que las mejores prácticas pueden esconder las peores prácticas. Eso ya lo hemos visto. Tiene además características únicas. Es un mapa, nos permite poner de manera racional, eso es un mapa, los contenidos de una sociedad. Es un visor, nos permite ver cosas que no veríamos de otra forma. Es un ordenador, nos permite ordenar la complejidad. La complejidad, me refiero a ordenar la calidad de un gobierno que puede tener 5,000 o 50,000 empleados, que permite ordenar también 20 ciudadanos o 100 ciudadanos o 200, como ha llegado a haber observatorios ciudadanos, o 50,000 ciudadanos, como fue nuestra aspiración cuando hicimos el Observatorio Ciudadano de León. O sea, es un ordenador. También es un lenguaje. Nos permite construir algo en donde todos nos podamos entender. Esto de la construcción de lenguajes es importantísimo. ¿Por qué? Porque el lenguaje es lo que nos permite las narrativas. Y justamente al permitirnos las narrativas es que nos podemos comunicar en términos de emociones, de razonamientos, de impresiones y de observaciones de lo que sucede en nuestro entorno. Y además, a partir de las narrativas, ir construyendo un diálogo que nos permita
entender todos lo mismo a lo cual nos referimos. Entonces, la ISO 18091, por lo simple, rojo, amarillo y verde, nos permite construir lenguajes. Además, es un distribuidor de tareas, permite que entre muchos nos distribuyamos las cuestiones que debemos de abordar. Pero también es un integrador sistémico, o sea, nos permite integrar esa distribución en un todo que funciona, que además tiene significados y que permite de manera integral hacer que el sistema cobre sentido para todos. Y finalmente, es un traductor de sistemas de medición. En la ISO 18091, justamente porque tiene un esquema de política pública, hasta donde hemos visto, hasta donde sabemos, el mapa más extenso de políticas públicas que existe. Eso nos permite compararlo y trabajar con cualquier sistema de medición. Es cosa de integrarlo, de poderlo eslabonar y de que cobre sentido y que esto nos permita trabajar simultáneamente diferentes lenguajes. El lenguaje de un sistema de medición, como podría ser el del INCO, que tiene que ver con la competitividad, donde conectarán cerca de 10 de los 39 indicadores de política pública. O de derechos humanos, donde en la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México encontramos 53 derechos que la Comisión observa y además vigila su cumplimiento. De alguna manera es el trabajo de un observatorio. Nada más que aquí son los ciudadanos de manera directa. Y entonces nosotros podemos trabajar con 53 derechos y al mismo tiempo con 10 de competitividad, como puede tener los indicadores del INCO, fundamentales. No significa que no tenga, puede tener más de 100 indicadores, pero en términos de política pública los podemos reducir como a 10. O del BID, que tiene 18 elementos. Conectados bajo esta lógica, de repente podemos identificar 18 de los 39. O como encontramos en la Veeduría Distrital de Bogotá a través del modelo Bogotá Cómo Vamos, donde había 26 de los 39. Es decir, cualquier sistema funciona. Oiga, y funciona con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, por supuesto. Bueno, por todo esto, la ISO es un nuevo paradigma, es una nueva manera de abordar las cosas. Y esto nos permite proponer soluciones integrales para los gobiernos. Por ello, esta ISO se convierte en una guía internacional para la gestión de los gobiernos locales, que está respaldada por una institución, la ISO, con sede en Ginebra, la cual proporciona herramientas sencillas pero poderosas que permiten mejorar el desempeño de los gobiernos locales. Y con esto poder lograr hacer políticamente viable lo técnicamente indispensable, de forma integral y coherente, visualizando a los diversos niveles de gobierno en una ciudad organizada, participativa e inteligente. Aquí tenemos el modelo básico, todos lo conocen ya. Tenemos 4 cuadrantes. El cuadrante 2, 3 y 4 se refiere justamente a los cuadrantes del desarrollo sostenible. Y esos cuadrantes fueron definidos por la Agenda Local 21 en 1992 en la Cumbre de la Tierra, Río de Janeiro. Ahí Naciones Unidas definió que no puede haber desarrollo económico sin desarrollo social incluyente. Y no puede haber desarrollo si no incluye el desarrollo ambiental sostenible. Esos 3 elementos sirven para entender si estamos hablando de desarrollo o de crecimiento. A ver, el cáncer es un crecimiento desordenado de las células. Es crecimiento, claro, pero es un crecimiento desordenado. El desarrollo implica el equilibrio, implica la integralidad, implica que el sistema funcione.
Pero aquí, cuando tomamos este modelo, en el 2000 intentamos crear la agenda desde lo local, que fue el primer antecedente de la ISO, nos dimos cuenta que faltaba un elemento central, que era la parte institucional. Es decir, sin el cuadrante 1 de desarrollo institucional y buen gobierno, difícilmente vamos a tener condiciones para lograr el 2, el 3 y el 4. Necesitamos un agente y ese desarrollo institucional implica justamente que nos focalicemos en construir a la gente, a ese elemento que permite transformar la realidad, ese catalizador transformador de la realidad, que haga que exista, que sea posible el desarrollo en términos integrales, el desarrollo económico sostenible, el desarrollo social incluyente y el desarrollo ambiental sostenible. Y esto en 4 colores, que en realidad son 3, pero el cuarto ahí está, que es el platino. Pero en esta lógica de los colores, el rojo es importantísimo y es aquello que no puede ser que exista. El rojo es aquello que no debería de existir en ningún lado. Y ese se convierte en nuestro referente fundamental. Esto invierte la manera de evaluar un gobierno. Normalmente, en todos los estándares, en la 37120, en la ISO, en los modelos que usan Naciones Unidas, todos están basados en mejores prácticas. Eso significa que su eje está centrado en el platino, o sea, en la mejor práctica. Y la mejor práctica es la que nos permite medir el conjunto. Pues yo le digo que en este esquema es al revés. El rojo es lo que nos permite medir al conjunto. Por supuesto que no queremos que existan rojos, pero el rojo nos da elementos importantísimos para entender la realidad, porque parte de lo que no queremos de la realidad. Y ahora veámoslo esto ya en términos, bueno, esto es lo que ya les expliqué, ahora veámoslo en términos del diagrama. Aquí tenemos estos 4 grandes cuadrantes expresados en 39 indicadores de política pública. ¿Qué es el rojo? El rojo es los no pueden ser. No puede ser que alguien no tenga vivienda. No puede ser que alguien no tenga agua potable. No puede ser que una niña sea acosada al llegar a su escuela y que no pueda llegar a pie con seguridad. No puede ser que una mujer dé a luz en la calle. No puede ser que un anciano no tenga pensión. No puede ser que ese anciano no pueda usar el transporte público para ir a cobrar su pensión. Y así, todos los no pueden ser son rojos. Significan los dolores de la sociedad. Cuando nosotros identificamos rojos, nosotros podemos identificar por contraste cuál es el mínimo aceptable. Cuando yo puedo nombrar un rojo y decir, esto no puede ser en mi ciudad, yo puedo también definir cuál sería el mínimo aceptable. Pero fíjense, mi punto de partida es el rojo, no el platino. ¿Sí? Y entonces yo puedo calibrar el verde y decir, el verde, el mínimo aceptable sería esto. Y luego poner un intermedio, que es el amarillo. Y el amarillo me permite ver una gradación para alcanzar ese mínimo aceptable. Pero además tiene que ver con un mínimo aceptable integral. O sea, no nada más tener un mínimo aceptable en materia de seguridad. No, tengo que tener un mínimo aceptable en todos los temas. En temas de cultura, en términos de educación, en temas de salud, en temas de género, en temas de economía, en temas de transparencia, en temas de planeación de desechos sólidos, etc. ¿Por qué es importante esta herramienta? Porque esto me va a permitir justamente, si en términos de economía circular voy a trabajar desechos sólidos en mi ciudad, en mi municipio,
Desechos sólidos, que es aquí el número cuadrante 4, indicador 2, el 4.2, me va a permitir entender mis rojos, cuáles serían mis amarillos, cuál es mi mínimo aceptable verde, y luego puedo poner mejores prácticas. Pero eso es luego, una vez que yo tenga todos los verdes, que tenga integralmente un desempeño que me permita ver la integralidad. Es decir, como sacar 6 en la escuela. Lo importante no es sacar 10 en una cosa y 5 o 0 en lo demás. Lo importante es pasar el año, como en la escuela, y es sacar 6 en todo. Es el mínimo aceptable. Una vez que tengamos 6 en todo, entonces podemos pensar justamente en las mejores prácticas. Pero esto me va a servir de esta forma. Yo encuentro desechos sólidos, a lo mejor es mi prioridad en economía circular. En la siguiente sesión vamos a ver los círculos de confiabilidad. Los círculos de confiabilidad implican definir un tema y a lo mejor el tema va a ser desechos sólidos o va a ser el tema de agua limpia, saneamiento y aguas residuales, que es el 4.6 u otros. Bueno, si yo escojo desechos sólidos, pues me tendré que focalizar sobre las áreas que en mi municipio, en mi ciudad, tienen que ver con desechos sólidos, bajo 4 hélices. O sea, la sociedad organizada, el sector productivo, el sector académico y el gobierno. Eso me va a permitir identificar todos los actores que tienen que ver con esto. Y voy a poderme a pensar en términos de cómo es la línea de producción de desechos. ¿Y qué hacemos con los desechos en términos lineales y luego pensarlos en términos circulares? Pero aquí hay un razonamiento diferente. No nada más es eso. Tengo que pensar cuáles son las otras políticas públicas que se convierten en variables independientes que afectan a mi dependiente, que es desecho sólido. Y entonces tendré a lo mejor que referirme al turismo, por ejemplo, que es este 2.5, o puede ser que tenga que ver con educación de calidad, o puede ser que tenga que ver con fin de la pobreza, o con cultura cívica, el 3.9, o con planeación urbana y desarrollo. En fin, esto me va a permitir entenderme de una lógica integral y sistémica. Bueno, esta es la ISO. Aquí lo tienen ustedes, ya lo hemos trabajado. Ahí están los objetivos de desarrollo sostenible desplegados. Y esto me va a permitir poder medir. ¿Poder medir qué? Pues medir estos elementos que me permitan identificar dónde nos encontramos. Esa es la tarea fundamental de un observatorio. Bien, continúo bajo esta lógica. Esto ya lo vimos, tiene que ver con la transversalidad horizontal y vertical. Es decir, cómo los distintos órdenes de gobierno se reflejan en el territorio. Y luego vamos a encontrar que muchos rojos no son competencia del gobierno local, pero son competencia del gobierno nacional o del gobierno regional, del estado o del gobierno federal. Pero, pero el gobierno local tiene incumbencia, no nada más competencias. Es decir, el gobierno local tiene que tener elementos que permitan ver si el gobierno federal está haciendo su tarea en el territorio local o no, o si el gobierno del estado lo está haciendo o no. Pero eso apoyado por los ciudadanos, porque no va a poder atraer al gobierno federal, el gobierno municipal, si no tiene el respaldo de su ciudadanía. Es un tema político. Es un tema de cómo hacer posible, políticamente viable, lo técnicamente indispensable. Pero eso requiere ciudadanía organizada que además piense en torno a esto. Entonces, cuando nosotros tenemos un modelo de participación ciudadana con el enfoque de la ISO 18091, podemos construir observatorios ciudadanos que nos permitan gobiernos confiables. Es decir,
hay un diagrama fundamental en esto, y es que si nosotros tenemos este enfoque y contamos con instrumentos de observatorio ciudadana, podemos lograr gobiernos confiables y también una sociedad activa confiable. Sin ciudadanos confiables, no puede haber gobiernos confiables. Bueno, finalmente, ¿qué es un observatorio? Es un grupo de ciudadanos organizados y capacitados en un espacio autónomo en cuanto a criterios y acciones, con el propósito de verificar y dar seguimiento al desempeño gubernamental, su impacto en las políticas y los resultados de sus procesos, para proponer acciones de mejora y control, repensando en conjunto los requerimientos de la comunidad local en términos de gestión y sus impactos en la calidad de vida. Principios generales de un observatorio. Se ocupa del interés público, no defiende intereses privados. De hecho, utiliza una herramienta pública, la ISO 18091. Garantiza la participación de la ciudadanía, o sea, da elementos que permitan que la ciudadanía tenga posibilidades de participar activamente. Esa es como su primera posibilidad, construir esa alternativa. Genera información de calidad, comprobada, sobre datos duros. Emite alertas sobre consecuencias de incumplimiento o de falta de atención. Es imparcial e incluyente. Es autónomo. Involucra y compromete. Los ciudadanos miden y verifican los resultados. Colabora en la construcción de la agenda común de todos los actores locales. Por eso su participación en los círculos de confiabilidad se convierte en sumamente importante, porque es el instrumento que nos va a permitir la continuidad después de que termine una administración. Y más en países donde el servicio público de carrera prácticamente no existe, como es el caso de México. Ofrece una visión desde abajo y desde arriba. O sea, permite atraer la voz de los que están en la situación más difícil y además donde se viven realmente los problemas. Y también permite una visión desde arriba, es decir, puede contemplar sistémicamente el conjunto y observa a la sociedad integralmente. Son los principios generales. La observación, la reflexión y emisión de recomendaciones son parte de sus funciones y son para que se cumplan las prácticas mínimas indispensables de calidad y buscar lograr un gobierno confiable desde su propio actuar como sociedad de manera corresponsable, para la construcción de políticas públicas viables y coherentes con las necesidades de la población, y a su vez generar información veraz y oportuna que contribuya al análisis y formulación de soluciones de impacto. Maneja con absoluta responsabilidad los temas que le sean conferidos a través del Observatorio Ciudadano, conforme a lo establecido en el Acuerdo de Confidencialidad y su particular reglamento. Esto es lo que hace un miembro de un observatorio. Analiza de manera objetiva y siempre con un afán propositivo las acciones que el gobierno municipal y la sociedad realiza, a fin de detectar aquellas áreas de oportunidad que redunden en más y mejores servicios a la ciudadanía. Siempre que haya de emitirse alguna recomendación hacia entes públicos o privados, lo realizará conforme al proceso de flujo de información, respetando el código de ética y los mecanismos de comunicación interna. Bueno, aquí hay algunas condiciones de comunicación con el gobierno. Eso es, ¿qué tiene que pasar desde el gobierno? Pues el gobierno, en este trabajo conjunto, necesita pasar de estructuras rígidas basadas en la ley, de la formalidad de la información, de relaciones impersonales, jerárquicas, de trabajo estandarizado en guías y manuales, de poder autoritario, a una nueva cultura de un poder que abre ventanas a los ciudadanos.
diseñando para servir, transversal, con procesos que el ciudadano entienda y le ayuden. De un gobierno acaparador de la información que la duplica y se conflictúa en sus programas, a un gobierno abierto, en constante conversación con los ciudadanos, que escucha lo que dicen y solicitan, que toma decisiones basadas en sus necesidades y preferencias, que facilita la colaboración en el desarrollo de los servicios que presta y que comunica lo que decide de forma abierta y transparente. Un gobierno transparente en la provisión, la ejecución, el financiamiento y la oportunidad, con información de calidad, oportuna y sin distorsión, que garantice el acceso a la información de forma integral para que se vea lo que hace y se opine de él. Colaborativo, que privilegia el diálogo más que defender intereses privados o consensos políticos. Más allá de las evidencias está la participación ciudadana. Confiable por funcionarios responsables, con ética, respetuoso de los derechos individuales y conocedor de la conducta humana en relación con el medio social. Bien, esto es el gobierno que se requiere para que un observatorio pueda funcionar como debe ser. Yo aquí hay estructuras que necesitamos trabajar para que un gobierno pueda llegar a este nivel. Esto implica reconocer sus rojos, llamarles con su nombre. Por eso, en el proceso de implementación de la ISO, lo más importante es que el gobierno pueda, antes de que se lo señale el observatorio, ser capaz de identificar sus rojos y poder pensar en ellos y tener soluciones a lo que los ciudadanos le puedan decir. Eso le quita el miedo a los servidores públicos, pero eso requiere una cultura diferente, porque si no, los voy a callar y no voy a permitir que ellos funcionen. Yo aquí quisiera cederle la voz a Margarita Díaz, si me lo permite, porque en el Observatorio Ciudadano de Los Cabos tienen una experiencia muy valiosa bajo esa lógica. Hay algunos elementos que nos faltan aquí de explicar de un observatorio ciudadano, cómo se organizan, cómo se conforman y qué elementos tendrían para operar. Pero eso ya es el detalle específico de un observatorio ciudadano. Eso lo veremos en otro momento. Pero sí me gustaría, si Margarita puede participar, que nos dé un poco la historia de lo que significa hacer un movimiento de ciudadanos donde el gobierno no entiende y cómo eso con los años se va transformando. Por favor, Margarita. Buenas, bueno, para nosotros días todavía. Buenas tardes, buenos días para muchos, buenas tardes para otros. Pues la experiencia del Observatorio Ciudadano de Los Cabos, pues ha sido muy intensa para los que participamos, para los ciudadanos. Nosotros empezamos en el 2015. El observatorio nace de una inconformidad ciudadana frente al gobierno municipal y estatal, bueno, todo en general, había mucha inconformidad por parte de los ciudadanos y se encontró en la creación de un observatorio ciudadano la solución. ¿Por qué? Porque el observatorio nos permite hacerlo de una manera colegiada, de una manera organizada y sobre todo lo que le da mucho valor al observatorio ciudadano es la norma. O sea, no se maneja en base a opiniones personales o en base a puntos de vista, sino que el soporte de la ISO le da mucha fortaleza al observatorio, nos da mucho sustento a los ciudadanos para poder establecer un diálogo directo con el gobierno. Eso tiene un valor incalculable. O sea, son 10 años, estamos cumpliendo en este mes. Este fin de semana cumplimos los 10 años de haber sido fundados, de haber firmado los estatutos y hemos hecho 11 diagnósticos anuales. Y eso ha sido gracias a la fortaleza que nos da la norma. O sea, la norma nos da un sustento al ciudadano, nos da mucho valor a lo que nosotros presentamos. O sea, presentar un diagnóstico con enfoque a la norma y trabajar
junto con el servidor público, que eso es lo que hacemos. O sea, en realidad hacemos, pues podríamos decir, equipo con los servidores públicos. Llegamos, les presentamos cuáles son los parámetros en cada una de las dependencias municipales y ellos autoevalúan si cumplen o no con la norma. Y en base a eso, juntos hacemos las recomendaciones. Por parte del observatorio, las recomendaciones son en base a los parámetros de la norma y también a las observaciones que otros ciudadanos nos hacen. O sea, nosotros recibimos también observaciones de la ciudadanía y en base también a las que los propios servidores públicos dan. Yo creo que no hay participación ciudadana más sólida, más sustentada, más, como diría yo, organizada que precisamente la de un observatorio ciudadano integral. No sé qué quieran conocer, pero la experiencia de 10 años ha sido muy enriquecedora para los ciudadanos y yo creo que también para el gobierno. Yo creo que para el que el gobierno municipal haya tenido la presencia del observatorio durante 4 administraciones, yo creo que se dice rápido, pero no es fácil. Y yo creo que para el gobierno, para los servidores públicos ha sido también una experiencia diferente. El tener la intervención de los ciudadanos en su quehacer diario, pues ha adquirido un valor especial. Entonces, a veces somos rechazados, a veces somos aceptados. Sin embargo, también es cosa de resiliencia y de permanecer, porque después de 10 años apenas logramos que el gobierno adopte la norma completa. Se había adoptado, aceptado, porque no adoptado, pero había aceptado el anexo A y el D. Pero el anexo B con el sistema de gestión de la calidad nunca lo había querido. Y por primera vez lo está adoptando, lo está aceptando, que nos ha costado mucho trabajo también, porque debimos haber empezado con este sistema desde febrero y apenas vamos a iniciar ahora en septiembre. Entonces yo lo que les digo es que hay que invitar a los ciudadanos a participar y los que ya estamos dentro del observatorio, hay que animarnos, hay que permanecer y hay que seguir adelante porque sí, yo creo que los gobiernos confiables tienen mucho que ver con esta norma y sobre todo con la participación ciudadana. Y lo que hemos dicho últimamente, la participación ciudadana no es opcional, o sea, debe darse en un gobierno confiable. Pues no sé, doctor, qué quieren que les comparta porque es muy poquito el tiempo. Bueno, sí, ya de hecho ya terminamos con el tiempo, pero nos quedan muchas preguntas. O sea, ¿cómo se organiza un observatorio? ¿Cómo un gobierno puede propiciar condiciones para un observatorio o no? Oye, ¿qué hago con los dentro del gobierno? Preguntas para los servidores públicos. Cuando yo tengo distintos consejos de ciudadanos en distintas áreas, ¿los puedo agrupar en un observatorio ciudadano o solicitar que lo hagan? Claro, hay variantes de observatorios que pueden trabajar con institutos municipales de planeación, por ejemplo, que eso es potenciar enormemente la participación ciudadana. O construir consejos de la ciudad, como sucedió en Aguascalientes. Lo cierto es que cualquier sea la forma que podamos obtener para fortalecer la participación de la ciudadanía y construir gobernanza, lo cierto es que sin gobernanza no se puede gobernar, porque gobernar no es controlar. Gobernar es legítimamente trabajar con los ciudadanos para obtener el bien colectivo. Y yo necesito a los ciudadanos como gobierno, y los ciudadanos me requieren a mí como gobierno. Yo no les puedo poner un policía atrás a cada ciudadano. Yo espero que el ciudadano haga su tarea en materia de seguridad. Tampoco le puedo poner un barrendero atrás a cada ciudadano. Cada ciudadano tiene que aprender que la basura
los desechos no se tiran en la calle y no hay alguien que va a estar recogiéndolo atrás de mí. Pero eso es un asunto de cambio de concepción. Y además que el gobierno hará todo aquello que los ciudadanos no pueden hacer solos, en sus 3 niveles de gobierno. Y eso implica entender que la alianza entre el gobierno local y los ciudadanos es el primer elemento eslabón de la democracia. Cuando yo puedo como gobierno dialogar activamente con los ciudadanos y además ayudar a evaluar y a que sean parte de la solución estratégica y de la mejora, nosotros estamos controlando el desempeño, no controlando personas. Y ese desempeño va a hacer que juntos podamos construir el bien colectivo, porque el gobierno local difícilmente va a poder atraer al gobierno estatal y al gobierno federal si no tiene a los ciudadanos atrás que permitan que el peso de la ciudadanía sumado al del gobierno local sea importante para el gobierno nacional. Una última palabra. En este acuerdo nacional de municipios por la economía circular y la confiabilidad, hay un elemento nuevo que estamos explorando y es la observación ciudadana desde lo nacional y desde lo internacional. Es decir, a nivel local tendremos nuestros propios observatorios ciudadanos, pero esto nos va a permitir tener elementos nacionales que nos harán brillar, que nos harán ver desde lo nacional qué tenemos que hacer en el nivel local. Y es apoyar el trabajo de la gobernanza local desde lo nacional y lo internacional. Eso es lo que vamos a ver nuevo. Y este acuerdo nacional, justamente, nos lleva a entender mejor cómo poner la tecnología y la observación misma al servicio de los gobiernos locales. Con esto concluimos esta sesión. Los invitamos a que el próximo jueves nos puedan acompañar en una sesión donde terminaremos de dar elementos sobre los observatorios ciudadanos y abordaremos el otro compromiso. Este es el compromiso 6, el compromiso 5, que tiene que ver justamente con los círculos de confiabilidad para la economía circular. Bueno, seguramente habrá muchas preguntas. No tenemos espacio para poder dialogarlas ahora mismo, pero les recomiendo que por favor nos las escriban y les contestaremos sin falta todas ellas. Pues muchísimas gracias. Los que continúan en la sesión de seguimiento, los invito a que se sumen a esa sesión. Esta es una sesión abierta, es una sesión de compartir experiencias, de ir abundando en cómo resolver con estos 23 municipios que firmaron el acuerdo y todo aquel que quiera en un momento dado aprender al respecto, ir viendo cómo construimos en términos de economía circular y de confiabilidad los elementos que cimienten un proceso que efectivamente sea circular y que efectivamente nos permita el largo plazo y la confiabilidad. Muchísimas gracias.